la luz de un nuevo día, tu fiel amor me sostendrá. Me rodeas con tus bendiciones, vida nueva tú me das, para creer en mi amigo fiel, para volar y soñar. Llegó el tiempo para adorar, llegó el tiempo para celebrar. Ven, vamos juntos a Betel, adorar a nuestro Rey. Un lugar para ti, un lugar para todos. Ven, vamos juntos a Betel, adorar a nuestro Rey. Un lugar para ti, un lugar para todos. Señor, amén. Podemos estar confiados al entrar en su presencia y en que Él habita con nosotros. Y ponernos de pie. Vamos a adorar al Señor y a pedirle que Él habite con nosotros. Gracias, Señor. Manifiesta tu presencia en este lugar hoy, Señor, y en cada una de las casas de mis hermanos. Manifiéstate, Señor. Tu luz trae un nuevo despertar, nuevo tiempo que abrirá como una fuente del cielo con su gloria y su favor. Algo grande viene hoy, más que una visitación. Que tú habites, que tú reposes dándonos tu luz. Tu luz siempre brillará, pues siempre brillará tu amor, fuente inagotable, sol que brilla y amanece hoy, con tu gloria, oh Dios, resplandece hoy, con tu perdón, con tu amor. Tu luz trae un nuevo despertar, amén. Nuevo tiempo que abrirá como una fuente del cielo con su gloria y su favor. Algo grande viene hoy, yo lo creo, más que una visitación. Que tú habites, que tú reposes dándonos tu luz siempre brillará, tu amor, fuente inagotable, sol que brilla y amanece hoy, con tu gloria, Dios, resplandece hoy, tu perdón, tu amor.
manifiesta tu gloria, Señor. No hemos venido a nada más que a encontrarnos contigo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios.
Cristo el motivo de este júbilo que se levanta. Eres tú el motivo de esta adoración, Señor. Eres el Rey de Reyes. Gracias, Señor Jesús, por este momento de júbilo, Señor, en tu presencia, Señor Jesús. Nadie se podrá igualar a ti, Señor. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. ¡Gloria a Dios! No hay nadie como nuestro Padre. No hay nadie como Él. Por eso podemos seguir cantando y cantando. Por eso podemos, desde un corazón agradecido, reposar en su presencia, alegrarnos, cantarle, orar, llorar con Él. Podemos derramar nuestro corazón delante de Él, agradecimientos, luchas y peticiones, todo. Él no está tratando de evitar un tema con nosotros. Él no quiere que haya un tema del que no hablemos con Él. Si hay algo que nos duele, si hay un pecado, si hay una prueba, todo quiere que lo traigamos y lo derramamos delante de Él, porque Él es el Dios de lo imposible. Él no le tiene miedo a nada. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, aleluya, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria.
Amén, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Servimos un Dios grande y poderoso. Amén. El Dios de lo imposible. Qué hermoso es cantar ese canto hoy. No sé cómo hemos amanecido. Muchos hemos amanecido tal vez con preguntas acerca de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, donde quiera que estemos, no solamente en los Estados Unidos, pero en muchos países. Estamos en lo mismo. Donde quiera que miramos, prendemos la televisión y escuchamos tantas noticias negativas. Y hace unos días aquí en los Estados Unidos, otra crisis más con la violencia. Y muchas veces preguntamos, Señor, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Pero déjame decirte que aunque tú y yo no entendamos las razones de lo que está pasando, porque hay cosas que no sabemos, que solamente los ojos de Dios ven, podemos estar seguros de que Dios todo lo sabe, es soberano. Dios es soberano, es poderoso, y la oración cambia las cosas. La oración transforma lo imposible imposible. Amén. Con el Señor no hay nada imposible. Estaba meditando esta semana en la vida de Job, que sucedieron muchas crisis en la vida de Job. Ustedes conocen la historia, las pérdidas que sufrió Job, y encima de las pérdidas la enfermedad, su propia salud. Sufrió en su carne, sufrió en todas las áreas de su vida. Y en su sufrimiento lloraba y clamaba. Y en el inicio quería saber por qué, y con la ayuda de sus amigos, vinieron sus amigos, y pues tal vez te está pasando esto porque pecaste, o hay algo. Entonces varios capítulos pasan tratando de hacer las interrogaciones, las preguntas, ¿por qué? Pero algo tan hermoso que veo en la vida de Job, que al final de cuentas, en el último capítulo vemos que Job nunca encontró la respuesta del por qué, pero en el final entendió que Dios es soberano y Dios sí tiene cuidado. Entonces, cuando Job aprendió a descansar en la soberanía de Dios y entender que era el Dios de lo imposible, y pudo descansar aún en medio de su sufrimiento y entender que él estaba en las manos de Dios. Luego de ese verso tan hermoso cuando dice: antes mis oídos habían oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Y ahí donde tú estás, te invito a que inclines tu rostro y vamos a clamar al trono del Señor en este día. No sé cuál es su circunstancia. Muchos están sin trabajo, algunos conocen a enfermos. Si están como nosotros en esta nación, hay cosas que están moviendo tras las escenas para incitar violencia en muchos lugares. Y hoy vamos a levantar nuestras voces en clamor a ese Dios de lo imposible. Señor, ahí en este día, Señor, te damos gracias, porque tú eres el Dios de lo imposible. Señor, tu mano no es acortado por las circunstancias, Señor, que estamos viviendo a nivel mundial. Señor, hoy tus ojos han visto, Señor, cada cosa oculta, cada enfermedad, cada asunto política, Señor, cada mentira, cada violencia. Señor, todo está expuesto delante de ti. Y hoy, Señor, hoy como tu pueblo, Señor, gracias que podemos descansar en tu soberanía, así como Job descansó en tus manos, Señor, y entendió que aunque él no entendiera, aunque él no tuviera la respuesta, Dios, tú eres poderoso, tú eres grande, creador, Señor, de todas las cosas. Y hoy depositamos en tus manos todas mis circunstancias. Ahí, hermano, donde tú estás, coloque en las manos de Dios cada circunstancia, cada persona que está en su corazón, cada crisis que está pensando en tu mente. Hoy suéltalo delante de Dios. Dice en Hebreos 4: vengan confiadamente delante del trono de Dios. Señor, hoy
venimos con confianza delante de su trono, Señor. Y hoy, Señor, vacío mi corazón en tu presencia. Señor, gracias porque tienes en cuenta mi vida, tienes en cuenta los suyos, Señor. Y cubrimos hoy cada familia, cubrimos hoy los seres amados, cubrimos hoy la iglesia, Señor, la iglesia local así como la iglesia mundial, Señor. Cubra a sus siervos, protéjalos, cubre, Señor, el presidente de cada nación, Señor. Señor, que haya justicia, que haya santidad en los gobiernos, que haya justicia, Señor. Señor, pido que tu presencia, Señor, puede meterse, Señor, puede inundar, coloca hombres y mujeres correctos en el lugar de autoridad. Y muy en particular te pido por los Estados Unidos, Señor. Ayuda al presidente, Señor. Dale, Señor, tu cobertura, tu paz, tu sabiduría y tu presencia. Gracias porque has colocado consejo sabio de Dios a su alrededor. Y pido, Dios, que su mirada no se desvía, Señor, de ti y de justicia. Que Él defienda siempre, Señor, los principios tuyos, Señor, y tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús, gracias, Padre, porque tienes todo el poder, Señor Jesús, toda la potestad, Señor, está en tus manos, Padre. Y gracias porque teniendo todo ese poder, Señor, siendo infinito, Señor, y teniéndolo todo, aún te acuerdas de nosotros, Señor Jesús. Aún vienes y nos visitas, Señor Jesucristo. Nos amas, Señor Jesús. Él está celoso por mí. Su amor es un huracán y un árbol soy yo, doblándose por el viento de su misericordia. Cuando de repente eclipsas con tu gloria todas mis aflicciones, y me doy cuenta cuán bello eres tú y cuán grandes son tus amores. Oh, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama, cómo nos ama Dios. Cuánto nos ama, Señor. Una vez más, Él está celoso por mí. Su amor es un huracán y un árbol soy yo, doblándose por el viento de su misericordia. Cuando de repente eclipsas con tu gloria todas mis aflicciones, y me doy cuenta cuán bello eres tú y cuán grandes son tus amores. Oh, cuánto nos ama Dios. Oh,
si nos ama, cómo nos ama, cómo nos ama, cómo nos ama. Aleluya. Gracias, Señor. Sintonízanos todos los miércoles a las 7:30 p.m. y los domingos a las 11 a.m. a través de nuestro canal en YouTube Iglesia Betel, en tu smartphone, tableta o si prefieres en tu Smart TV. Y suscríbete para que recibas notificaciones. Escríbenos tus peticiones a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o enviando un email a info@ministeriobetel.org. Recuerda que puedes continuar apoyando financieramente nuestro ministerio a través de la aplicación Church Center en tu celular, ingresando a nuestro sitio web www.ministeriobetel.org o enviando un mensaje de texto con el valor de tu aporte al código 84321. Que Dios bendiga y multiplique tu semilla. Cuando comencé a tocar la guitarra me dolían muchísimo los dedos, me salieron ampollas y después callos. Perdí la sensibilidad, ahora puedo durar tocando la guitarra mucho tiempo. Y lo que yo sé es que todos nosotros nos han salido callos, pero no en los dedos, sino en la conciencia, en el alma. Las cosas que repetimos una y otra vez, que al final hacen que perdamos la sensibilidad. Estoy hablando, claro, del pecado, de aquellas cosas que sabemos que están mal, pero las hacemos de todas formas. Te aseguro que la primera vez que mentiste te sentiste mal, pero al seguir haciéndolo te volviste pues un mentiroso compulsivo. ¿Qué tal la primera vez que tuviste sexo fuera de matrimonio? O pensamientos impuros, o pornografía. Un sentimiento fatal, pero al seguir haciéndolo se perdió la sensibilidad y salió un callo en la conciencia. También ese callo del odio. Empiezas a sentir odio hacia las personas porque tienen mejores cosas que tú, porque te han dañado, les guardas rencor y les asesinas en tu corazón. Hay otro callo, ¿qué tal? Ese callo de la desobediencia a tus padres. No les quieres hacer caso de nada a lo que te dicen, piensas mal de ellos, hasta les gritas y algunos hasta los golpean. Y puedo seguir hablando, pero el día que muramos todos tendremos que enfrentar a nuestro Creador y en el cielo no puede entrar ninguna de las cosas que he mencionado. Y la verdad es que todos, absolutamente todos, tenemos callos en la conciencia. Yo te pregunto, si mueres hoy, ¿entrarás al cielo? Te aseguro que con callos, no. Pero hay una cosa, y es de lo que quiero hablarte. Si yo cojo un corta uñas, me puedo cortar todos los callos y puedo volver a sentir. Hay uno que vino hace más de 2000 años, el hombre perfecto, no cometió ni un pecado y decide morir en una cruz, pagando así por todos los callos, por todos los pecados del mundo. Se llama Jesucristo. Murió, pero resucitó. Está ahora sentado a la diestra del Padre y está diciendo: yo puedo cortar los callos, pecado de tu vida. Para que eso pase necesitas pedírselo, necesitas venir a Él y decirle: lo siento, me arrepiento de cada pecado que he cometido, te pido que me laves, que me limpies, vuélveme otra vez como antes, quiero sentir de nuevo. Pon toda tu confianza en Cristo, pídele a Dios que te abra el cielo. Hoy mismo Él te puede cambiar la vida. ¿Sabes por qué? Porque Él lo prometió. Mañana puede ser muy tarde, este es tu día, no tardes más.
decir el día en el cual fue la venida de la llenura del Espíritu Santo sobre la iglesia. Hoy es el domingo del Pentecostés. Si ustedes se recuerdan, Jesucristo murió, a los 2 días y medio resucitó y 40 días Él estuvo caminando sobre la faz de la tierra después de su resurrección. Y cuando Él ascendió, le dijo a sus discípulos de que volvieran a Jerusalén a esperar la promesa del Padre. Y pasaron 10 días, conforme a la tradición, pasaron 10 días entre la ascensión y el Pentecostés. El Pentecostés, aunque nosotros lo hemos apropiado dentro de la iglesia cristiana, la hemos apropiado como un evento netamente evangélico. Recordemos de que el Pentecostés realmente era una de las fiestas de Israel. Y en cada una de las fiestas, desde el proceso de la Pascua y todas las demás fiestas, cada una de ellas tiene un simbolismo con lo que Dios iba a hacer entre el pueblo. Desde la Pascua, que tenía que ver con la muerte de Jesucristo y su resurrección, el Pentecostés hablando de la venida, de la manifestación y de la obra del Espíritu Santo sobre el pueblo. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos de que regresaran a Jerusalén y esperaran el cumplimiento de la promesa. Y aquí en el libro de Hechos, capítulo número 1, le dice aquí en el capítulo 1, versículo 8, y quiero leer varios versículos aquí, comenzando con el versículo 8, dice: mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quiero saltarme al capítulo 2, versículo número 1. Note aquí: y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes, ¿qué? Juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchó o llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron hablando otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y podemos ver nosotros lo que nosotros llamamos el Pentecostés. He crecido desde hace 29 años que nací, ¿verdad? He crecido dentro de este mover de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando yo tenía 1 año de edad, el siglo pasado, vino sobre nuestro ministerio el avivamiento. Mis padres, juntamente con todas las iglesias, estaban buscando lo nuevo que Dios estaba haciendo, y un retiro de pastores y de iglesias allá en Guatemala vino sobre todo nuestro ministerio, la llenura del Espíritu Santo. Éramos un grupo de iglesia totalmente y tradicionalmente bautista, y Dios trajo sobre nosotros la llenura del Espíritu Santo que transformó la obra. No vino de abajo del pueblo, sino vino desde arriba a través de todos los pastores a toda la obra, y comenzó un avivamiento trascendental que algunos de los historiadores de la iglesia han dicho que es el avivamiento más importante que ha existido en toda la América Latina. Tal vez no les he contado, pero literalmente yo calculo entre 7 y 8 mil, 10 mil iglesias alrededor del mundo han salido de este avivamiento. Y tradicionalmente en las mentes de muchas personas hemos hecho esta experiencia, las hemos hecho netamente algo para nosotros mismos. Para muchas personas es simplemente un evento en la vida cristiana, un evento hablando de una fecha, como nuestro cumpleaños, ¿verdad? Una vez y para siempre nacimos, y de ahora en adelante solamente celebramos el evento que llamamos nosotros nacimiento. Todos los años, ¿verdad? Lo celebramos como un evento. O tal vez algunos de nosotros miramos la obra del Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas como
algo que nos hace a nosotros sentirnos bien. Ay, qué rico, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo nos toca. Qué rico ese escalofrío, qué rico ese comezón que nos deja en el cuerpo. Qué rico el poder sentir que estamos siendo elevados en la presencia de Dios. Qué rico el poder sentir la presencia de Dios. Lamentablemente, con solamente ese tipo de plática, lo que estamos determinando y declarando es de que esto fue para nosotros, para que nosotros nos sintamos bien. O tal vez para otros, la llenura del Espíritu Santo es algo de un mover místico. Ahora qué rico, ¿verdad? Ahora puedo yo sentir la presencia de Dios. Como lo dijo Cindy, ¿verdad? De oídas te había oído, pero ahora verdaderamente puedo palpar y presenciar esta presencia en mi propia vida que me hace diferente a los demás, que me hace superior a los que no lo tienen. Cuando tenemos que entender de que el bautismo en el Espíritu Santo, el Pentecostés en nuestras vidas tiene más que ver acerca de nosotros, o tiene algo más que simplemente acerca de nosotros. Si nosotros vemos esta historia, tenemos que entender de que ellos estaban en un momento, en un cuatro caminos, estaban en una encrucijada en su propia vida. Ellos habían estado caminando, estos 12 hombres, llamados los discípulos, los apóstoles, habían estado caminando con Jesucristo 3 años y medio. Habían escuchado, sin exagerar, miles de horas de enseñanzas. Dice una escritura de que las palabras que salieron de Jesucristo, no habían los libros en ese entonces que podían contener cuántas palabras habían salido de él. Los milagros que habían hecho. Ellos habían experimentado, habían escuchado las grandezas de Dios. Ellos habían visto las maravillas de Dios. Y había dentro de ellos ciertas expectativas, había dentro de ellos ciertos deseos, añoros. Y cuando Jesucristo empieza a prepararlos a ellos para su muerte, los vemos a ellos desinflados, desilusionados, porque ellos tenían ciertas expectativas de lo que Dios iba a hacer. ¿Y qué pasa? Ellos hacen pactos con Jesucristo cuando Jesucristo viene y les dice a ellos de que Él va a morir, que va a ser perseguido y va a morir en la cruz del Calvario, que va a ser maltratado por esa generación. ¿Se recuerdan la historia que los discípulos dijeron: Señor, hasta la muerte te estamos dispuestos a ir contigo? Hasta la muerte. ¿Y qué pasó? Jesucristo básicamente le dijo, como algunos padres a veces le dicen a los hijos: ay, mis hijos, si supieran. Porque le dice: ¿están dispuestos ustedes de beber de la misma copa que yo voy a beber y de ser bautizado con el mismo bautismo con que voy a ser bautizado? Y de repente, cuando Jesucristo es arrestado, 11 de los discípulos se disipan. No los podemos encontrar, y al que podemos encontrar durante todo el proceso de la noche es a don Pedro, quien está siguiendo a Jesús de lejos. Y ante la primera oposición de la gente, él niega de aún conocer a Jesucristo, blasfemando como cualquier don cualquiera, ¿verdad? Como don nadie. Aquí voy a sacar unas cuantas malas palabras para que sepan que yo no soy de ese grupo. Blasfema. Y cuando él se encontró con eso, lo encontramos en una situación crítica. Y al final, el próximo día, en todo el proceso de la vía dolorosa, en camino a la cruz, y todo el tiempo que Jesucristo estuvo colgado en la cruz hasta la muerte, el único de sus discípulos que lo acompañó fue Juan el Amado. Ahora, a usted le podría parecer: ¿por qué estoy contando todas estas historias? Porque creo que es importante que usted entienda que esto todo tiene que ver con el Pentecostés.
Porque cuando encontramos a Jesucristo muerto, crucificado, los discípulos se encontraban en una crisis tremenda. Jesucristo estaba tratando de preparar a sus discípulos para el cumplimiento de la gran comisión. Jesucristo no vino simplemente a morir para que tú y yo tuviéramos salvación. Muchas veces lo hemos personalizado tanto que creemos de que Jesucristo lo único que hizo fue colgar en la cruz para que tú y yo tuviéramos salvación, sino en realidad Él colgó en la cruz para que todo el mundo pudiera conocer a Dios, tuviera un camino a Dios. Pero como dice la palabra, ¿cómo podrán ellos saberlo si nadie se los da? Se los dice. ¿Cómo van a poder ellos escuchar el mensaje de salvación si nadie va? Y cuando Jesucristo le da la gran comisión a sus apóstoles, les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Le dice: id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y termina la gran comisión con Hechos 1:8. Id y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. La gran comisión. Pero la pregunta que creo que nos tenemos que hacer acerca de los discípulos, pero también creo que nos tenemos que hacer acerca de nosotros mismos, porque delante de nosotros está la gran comisión. Pero la pregunta es: ¿estamos nosotros, primero, dispuestos? Segundo, ¿estamos listos para cumplir lo que Dios está pidiendo de nosotros? Y la realidad en la mayoría de la iglesia cristiana, la mayoría es no. No estamos listos. No estamos preparados. Porque si nosotros vemos a los discípulos aquí en esta historia, no solamente con lo que les conté, Pedro, reactivo, le cortó la oreja a uno de los guardias. Mentiroso, no conozco a ninguno tal como él. Negó a su Señor, negó a su Salvador, y después de su boca salió blasfema, maldición. Le pregunto, ¿contra quién estaba maldiciendo Pedro? ¿Se ha preguntado usted eso? Como el perro que muerde la mano que le dio de comer, yo estoy seguro de que él maldijo a Jesucristo. Solo lo estoy haciendo a que usted lo piense. Y después Pedro se va y regresa al lugar de donde Dios lo había encontrado, pescando. Ahora, usted le podría parecer eso inofensivo por un momentito. Porque ¿qué hay de malo de que regresara él a pescar? ¿De qué hay de malo con eso? El problema es, tal vez la pesca no era el problema, sino de dónde sacó Dios a algunos de nosotros. Nos sacó de la desesperación, nos sacó del vicio, nos sacó de los problemas, nos sacó de la deuda, nos sacó del suicidio, nos sacó de la depresión, nos sacó de los vicios. Y en el momento de la desesperación, en el momento en el cual nos sentimos nosotros mismos tal vez defraudados porque teníamos ciertas expectativas, ¿a dónde es donde corremos nosotros en ese proceso? Como Pedro, al lugar de donde Dios nos sacó. O si nosotros pudiéramos ver los otros discípulos en un sentido de la palabra, podríamos comenzar, aparte de Pedro, a hablar de don Judas, ¿sí o no? En la banda o el grupo apostólico habían dos Judas. ¿Cuántos de ustedes saben eso? El escritor de Judas, el libro, Judas Tadeo, y estaba el otro que es el más conocido, Judas, ¿qué? Iscariote.
Pero la Biblia habla de Judas Iscariote como el hijo de perdición. Algunos han dicho de que él desde el principio ya estaba destinado a ser el traidor, a ser el que vendiera a Jesucristo por 30 piezas de plata. Yo personalmente creo de que todos nosotros todavía tenemos la última palabra, todos tenemos que determinar lo que vamos a hacer. Porque cuando nos paremos delante de Jesucristo y seamos juzgados por nuestras obras, ninguno de nosotros va a tener excusa, porque nosotros tenemos control de nuestras propias acciones, y Judas también lo tuvo. Judas, el hijo de perdición, que traicionó al Rey de Gloria, que lo vendió por el precio de un esclavo, 30 piezas de plata. Imagínense, al que había visto él, vamos a decir, levantar a los muertos, al que había visto él resucitar y transformar y sanar a los enfermos, hacer milagros sobrenatural, lo vendió como un simple ¿qué? Esclavo. 30 piezas de plata. O podemos nosotros conocer a unos hermanitos. ¿Cuántos saben de que dentro de los 12 habían dos que eran hermanos? Jacobo y ¿qué? Juan. Y los dos tenían una personalidad muy alterada. Muy alterada. Eran llamados los hijos del trueno. Y se recuerdan ustedes un día que ellos se sintieron insultados. Estaban Jesús con sus discípulos cruzando una ciudad de Samaria, y esa ciudad no les quiso dar entrada, no les quiso recibir. ¿Y qué dijeron estos? Señor, manda fuego del cielo que destruye toda la ciudad. ¿Cuántos de nosotros somos destructivamente reactivos? ¿Cuántos de nosotros, si no me digan ni con su rostro ni con la mano levantada, cuando usted se enoja quiebra cosas? Cuando usted se enoja pierde control. Cuando usted se enoja tira platos. Bueno, las mujeres, ¿verdad? La cosa es esta. Estos hijos del trueno eran reactivos y violentos, pero también eran, vamos a decir, avaros. Eran gente que tenía pensamiento superior acerca de sí mismos, se sentían orgullosos, y un día ellos así, bien, con un descaro, van con Jesucristo y le dicen: Señor, mira, tú vas a ser rey, y nosotros queremos ser ministros, queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda en el reino. Tenían aspiraciones, ¿sí o no? O tal vez nosotros podríamos conocer a otros. Por ejemplo, ¿cuántos saben el escritor llamado Mateo? Que él era uno de los discípulos. Mateo era, la Biblia dice que él estaba recaudando impuestos cuando Jesucristo lo llamó, y él dejó la mesa. Pero el ser recaudador de impuestos no es el problema. El problema estaba en el hecho de que Roma, que era el que gobernaba el mundo en ese entonces, usaba a sus propios conciudadanos para ser los recaudadores de impuestos. Y entonces un recaudador de impuestos se vendía a Roma. Y encima de haberse vendido como traidor de la nación, también era el que, vamos a decir, él se agarraba mucho de los impuestos, y hasta, en un sentido de la palabra, le robaba al pueblo. Por ejemplo, si Roma venía y le decía: mire, de cada ciudadano yo quiero que ustedes recojan, vamos a decir, 20 denarios. Que 20 denarios son 20 días de trabajo. 20 denarios por cada ciudadano. ¿Y qué hacía el recaudador de impuestos? Decía: no, Roma me pide que yo recaude 30. Le daba a Roma 20 y él se quedaba con ¿qué? Con 10. Encontramos en la Biblia otro recaudador de impuestos, ¿no se recuerdan? Uno de mi tamaño, ¿se recuerdan?
don Zaqueo. Jesucristo lo baja del árbol y dice: Zaqueo, me es menester posar en tu casa esta noche. Y con el proceso de escuchar a Jesucristo, Zaqueo cambia de corazón y se pone de pie y dice: si a alguno le he robado, le voy a devolver 4 veces más. Y la respuesta de Jesucristo fue: ¿cuál? Hoy ha venido a esta casa la salvación. Pero lo importante es que quiero que usted entienda es de que todo recaudador de impuestos estaba en una posición de poder que le era fácil ¿qué? Robar. ¿De dónde sacó Jesús a Mateo? De ese lugar. Él era un ladrón, un vendedor de su nación, una persona que no tenía lealtad sino solamente a sí mismo. O podemos nosotros ver tal vez al que yo considero tal vez el mejor de los 12. El mejor de los 12. Y le voy a decir por qué. Él se llama Tomás. Porque tal vez lo que más conocemos de Tomás es de que cuando Jesucristo resucitó, se le apareció a los 10, porque Judas ya estaba muerto, ¿se recuerdan? Y Tomás no sé por dónde andaba. Y entonces se le apareció a los 10, y cuando los otros 10 apóstoles vienen y le cuentan a Tomás de que Jesús había venido a ellos, que había resucitado y se había aparecido a ellos, Tomás dijo: miren, si no meto el dedo en la llaga, no voy a creer. Ahora, eso es loable. ¿Sabe por qué? Jesucristo lo alabó. Porque el querer prueba de las cosas significa que uno no es, a veces se traga todas las cosas. Y creo que en la vida cristiana es importante que cada uno de nosotros tomemos lo que recibimos, pero también lo comprobemos conforme a la Escritura. Veamos si verdaderamente es verdad. Porque hay algunos creyentes que todo lo creen, hasta las mentiras. Apareció en la televisión, tiene que ser verdad. CNN lo dijo, Univisión lo dijo, tiene que ser verdad. Y nos tragamos todas las mentiras. Y Tomás tenía una cualidad de que él no creía cualquier cosa, tenía que comprobarlo. Y eso es una gran verdad. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos: miren, si ustedes han visto y han creído como Tomás, benditos son aquellos que sin ver van a creer. O tenemos nosotros a Juan el Amado. Pedro, cuando Jesucristo lo llamó, Pedro ya era cuarentón, ya tenía sus 40 y más años, ya era un hombre casado con hijos. Juan el Amado tenía 16, 17 años de edad. Probablemente, por lo que yo puedo observar, en lo que puedo leer en las Escrituras, Juan no tenía un verdadero padre. Probablemente era huérfano de padre. Y entonces cuando Jesucristo lo toma, él, vamos a decir, toma a Jesucristo como un padre y lo ama como padre. Por eso era el único que se acostaba en el pecho de Jesús. Pero le pregunto, ¿cuál era la problemática de Juan el Amado? ¿Necesitaba afirmación? ¿Necesitaba que todavía lo formaran? Era un muchacho todavía inseguro, era un muchacho todavía no formado. Necesitaba ser terminado. Termino con esta última persona que quiero que ustedes conozcan a los receptores de estas palabras que Jesucristo habló. Otro discípulo que se llamaba Simón el Celote. Ahora, para nosotros en el castellano la palabra celote no es importante. Pero en ese entonces, cuando Jesucristo caminó sobre la tierra, los celotes eran un grupo guerrillero. Un grupo guerrillero. Ahora, uno podría decir, bueno, estos estaban peleando para libertar a Israel de la opresión de Roma. ¿Qué podríamos considerar nosotros loable eso? Pero ¿qué gente es la que se une a un grupo guerrillero? Cuando en Guatemala, todos los años de mi juventud,
Cuando Cindy fue a Guatemala después de nuestro matrimonio, Guatemala estaba viviendo en una guerra civil, 40 años de guerra civil, donde había una lucha entre el gobierno y los guerrilleros. Una lucha terrible donde vimos situaciones que normalmente no se mirarían. Pero le voy a decir, ¿quién es una persona, pudiéramos decir, que usualmente sigue a un grupo guerrillero? Es una persona que en primer lugar tiene rebelión por naturaleza dentro de su corazón, que tiene inconformidad con las cosas, que no se acopla al mundo normalmente, que dentro de sí mismo quieren en contra del status quo. Una persona que no le gusta tener un trabajo de 9 a 5, quiere vivir su vida como le plazca, quiere levantarse a la hora que quiere levantarse, acostarse cuando tiene ganas de acostarse. Una persona que no puede vivir bajo estructura. Ahora, le digo por qué. Porque Simón, el que Jesucristo escogió para ser uno de sus discípulos, para encomendarle la gran comisión, era una persona que no le gustaba la estructura, no le gustaba que le dijeran qué hacer. Ahora, cuando Jesucristo, y vamos nosotros aquí a Hechos 1:8, le dice a los 500, pero le estaba hablando en particular primeramente a sus apóstoles, le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Ahora, lo primero que usted debe de entender, ¿por qué el Pentecostés fue derramado sobre los 120 y sobre nosotros? No para que nosotros tengamos escalofríos, ni para que nosotros nos sintamos bien, ni para que tengamos una experiencia mística en nuestra propia vida y que podamos nosotros poder experimentar más de cerca a Dios, sino hay algo en particular que Dios está queriendo hacer en y a través de nosotros. En y a través de nosotros. Lo primero es esta palabra poder. Esta palabra poder es la palabra dunamis en el griego, de donde nosotros tenemos la palabra dinamita. Todo poder tiene dos lados, tiene el poder destructivo como también tiene el poder transformador. Y lo que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos es: ustedes van a recibir una dinamita que los va a ¿qué? Transformar. ¿Cuál es la obra primaria? Diga conmigo esa palabra primaria. La inicial del Espíritu Santo es el poder transformador de nuestras vidas. Yo le voy a decir esto: nadie que Dios llamó, nadie que Dios ha escogido es perfecto. Lo que hace, y tal vez algunos de ustedes alguna vez se van a encontrar con alguien en la vida cristiana que les va a decir: pero ¿por qué es que los héroes de la Biblia son gente imperfecta? ¿Sabe por qué es tan importante eso? ¿Por qué le conocemos las imperfecciones a David y le conocemos las imperfecciones a Moisés y le conocemos las imperfecciones a Abraham y le conocemos las imperfecciones a cada uno de los 12 apóstoles y le conocemos las imperfecciones a Pablo y le conocemos las imperfecciones a todos los personajes bíblicos, con excepción de Jesucristo, que no tenía las imperfecciones? ¿Sabe por qué es eso? Porque a pesar de nuestras imperfecciones, Dios tiene un plan y un propósito que nos puede usar. Pero lo que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos es: hoy, estaba él a punto de ascender, les dijo: hoy ustedes no tienen la capacidad de cumplir la gran comisión. Hoy, ustedes todavía están totalmente imperfectos. Pero necesitan un ingrediente para poder llevarlos a ustedes a cumplir lo que Dios quiere. Porque Jesucristo estaba para poder estar sobre la tierra 33 años, 3 años y medio de ministerio. Pero Él iba a partir y se iba a sentar en el trono.
¿Y quiénes tenían que llevar el propósito de la venida de Jesucristo a todo el mundo? ¿Quiénes eran? Eran los discípulos, eran los 120, eran los 500, somos nosotros. Y la razón era esto: si Jesucristo hubiera ascendido y el Espíritu Santo no podía hacer lo que fue designado inicialmente para hacer, que era el poder de transformación de los discípulos, el evangelio se hubiera acabado con Jesucristo ascendido. ¿Están conmigo? ¿Entienden? ¿Y qué era lo que Dios tenía que hacer? Dios tenía que transformar a estos 12, tenía que transformar a los 120. Nos tiene que transformar a nosotros. Y el día del Pentecostés, que hoy es el día en el cual alrededor del mundo se celebra como el día del Pentecostés, tenemos que entender de que este es el propósito inicial del Pentecostés, la transformación de la vida de los creyentes. No es para que nosotros tengamos nuevas lenguas, no es para que nosotros nos sintamos ricos. Es para ser, ¿qué? Transformados. ¿Transformados en qué forma? Transformar nuestra personalidad. Transformar nuestra personalidad, porque con lo que hemos sido hasta hoy, nosotros somos piedra de tropiezo para muchos. Somos el clavo, no la clave. ¿Sí o no? Nuestra forma de vivir tiene mucho que desear. Lo que hacemos pública y privadamente. O transformar nuestras emociones, como el odio, la amargura, la ira, el enojo. O transformar nuestro temor en una confianza en Dios. O transformar nuestra rebelión en amor, en obediencia, en sujeción. O transformar aquellas cosas que hasta este momento nos han estado limitando para que nosotros podamos cumplir verdaderamente el llamado de Dios. Porque, hermanos, cada uno de nosotros tenemos un propósito, y lo que el Espíritu Santo hace, el Espíritu Santo viene para poder terminar la obra que Jesucristo comenzó. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí en Filipenses 1:6? Que el que ha comenzado la buena obra, el Espíritu Santo la va a terminar. Porque aunque usted no lo crea, Jesucristo comenzó la salvación en la cruz, pero desde el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos, desde ese momento en adelante, Él es el iniciador y el terminador de la obra de Dios en nosotros. ¿Y sabe qué? Todo es un proceso de formación de nuestras vidas, de transformación de nuestras vidas. Amén. Ahora, quiero hablarle de otros resultados que comúnmente nosotros no vemos, que son el resultado de la obra del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre nosotros. Vaya conmigo a Hechos 2:1. Hechos 2:1. Note que dice: y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, no sé si usted nota en el castellano de que hay dos palabras que parecen sinónimas. Hay unánimes y juntos. Parecerían sinónimas, pero hablan de dos cosas totalmente diferentes, porque juntos es de una unidad física. Unánimes es una unidad espiritual. Ahora le pregunto, ¿puede ser de que algunas veces hay dos personas que pueden estar físicamente juntos, pero no emocional y espiritualmente unidas? ¿Sí? Ahora, imagínese usted, si dos personas no pueden llegar a unidad de esa forma, ¿qué pasa cuando usted une a 120? O pone a 500.
Porque dice que los 120 estaban en el aposento alto. ¿Y cuál era la característica de los 120? Estaban ¿qué? Unánimes y juntos. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Él produce eso. Porque lo que empieza a hacer es quitar esas barreras que tantas veces nos separan. Ahora se han inventado esto, hace 2-3 meses inventaron el dicho, ¿verdad? Distanciamiento social. Se inventaron ese dicho porque no existía. El problema con distanciamiento social no solamente nos separa físicamente, sino también nos separa ¿qué? Espiritual y emocionalmente. Porque no puede haber conectividad, no puede haber integración como Dios está buscando de nuestra propia vida. Estamos tan distantes. Porque nosotros podemos asistir a la iglesia, pero tal vez necesitamos conquistar esa área de nuestra vida que nos distancia de otros. Como por ejemplo, las heridas. Le pregunto, ¿puede haber unidad espiritual cuando no hay salud en las emociones? Usted solo tiene que ver algunas familias. No estoy hablando de las que están presentes, porque aquí solo hay familias perfectas. Y no se rían sarcásticamente, por favor. Pero puede haber una pareja que vive 10, 15, 20, 30 años debajo del mismo techo y no tienen unidad. ¿Puede haber ese tipo de familia? Sí. Sí. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan una dosis del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo es derramado en la vida de una persona, empieza a sanar las heridas de nuestra alma. Y crea tal unidad en nuestra vida, porque hemos quitado de nosotros las heridas que nos han separado, los dolores y los recuerdos que nos han separado tanto. Nos hace a nosotros accesibles. Vaya conmigo ahí al versículo 48 del capítulo 2, solo para que vea usted el versículo 48. Dice esto: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Yo me he encontrado con personas que, digamos, hay iglesias donde hay pastores que han querido abrir grupos celulares o grupos familiares. Y hay gente que dice: ay, pastor, fíjese que yo no puedo tener a nadie en mi casa, me da vergüenza o estoy demasiado ocupado. Pero en realidad lo que están diciendo es: me cuesta que la gente me vea en la intimidad de mi vida. Y lo que nos está mostrando en este pasaje es de que cuando el Espíritu Santo fue enviado, empezó a romper aquellas áreas de nuestras vidas que nos vuelve a nosotros separados de nuestra comunidad. ¿Podríamos decir de que esto es hospitalidad? No. Es más que hospitalidad, porque yo puedo tenerlo a usted en mi casa comiendo a mi mesa, pero yo todavía mantengo mi vida en reserva, donde no abro mi corazón y no abro mi vida para que usted me conozca verdaderamente. Lo que está pasando aquí es esto: cuando el Espíritu Santo es enviado en nuestras vidas, empieza a derrumbar esas áreas de nuestra vida que mantiene a la gente aislada, separada, que no nos pueden conocer verdaderamente cómo somos. Lo que nosotros llamamos intimidad. Ahora, cuando hablamos de intimidad en un mundo tan perverso como el que vivimos aquí, cuando hablamos de intimidad, para muchas personas estamos hablando de una conexión sexual, cuando intimidad es conectividad. Intimidad es conocer y ser conocido. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas? Quiere que nosotros seamos personas que permitamos que la gente se acerque a nosotros y que permitamos tener una intimidad con otras personas como Dios está queriendo de nuestra vida. Intimidad.
conocimiento. La tercera cosa que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, la tercera cosa es bien importante, quiero que lo entienda. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Déjeme darle, antes de decirle qué es lo que quiero decirle. A través de los años yo he podido podríamos decir, poder percibir y he visto varios avivamientos. Por ejemplo, años atrás hubo un avivamiento en Pensacola, Florida, muy conocido alrededor del mundo, muy conocido y muy popular. Más tarde hubo un avivamiento en Toronto, Canadá. Yo he ministrado en esa iglesia en Toronto, Canadá, donde se dio ese avivamiento. Y lo que yo he caracterizado en muchos avivamientos alrededor del mundo es de que mucha gente anda buscando experiencias. La experiencia de la risa, la experiencia de las caídas, la experiencia de esto, la experiencia de aquello. Lo que ha faltado en muchos avivamientos, quiero que me ponga atención, lo que ha faltado en muchos avivamientos es esto: una pasión por las almas. Pedro y Juan, cuando fueron al templo y se encontraron con un hombre paralítico, mendigando, ellos eran tan ricos como muchos de nosotros, donde le dice: oro ni plata no tengo, pero lo que tengo sí te doy. Voy a darte lo que tengo. Hermanos, lo que Dios te ha dado no es para que tú te lo quedes. Lo que Dios te ha dado es para que tú lo compartas con otros. Y cuando el Espíritu Santo nos toca y nos transforma, crea dentro de nosotros ese deseo de compartir lo que nosotros tenemos. Y lo mayor, lo más importante, lo más grande que nosotros tenemos es la relación con Dios, es la salvación por gracia que hemos recibido por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Un avivamiento en nuestra vida, y no estoy hablando de un avivamiento en una iglesia, ni un avivamiento en una comunidad, un avivamiento en nuestra propia vida. No puede ser verdadero avivamiento si no hay pasión por las almas. Dios te está llamando a que tú verdaderamente conozcas la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y eso va a producir dentro de ti una pasión por los demás. No puedes quedarte escondiendo la luz, como Jesucristo lo dijo. Cuando hay una luz dentro de ti, tú la quieres poner lo más arriba posible para alumbrar a todos los posibles. Y voy a terminar con este mismo versículo hoy. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo aquí, en el griego, que es el lenguaje original de las escrituras del Nuevo Testamento, cuando el escritor, bajo la unción del Espíritu Santo, buscó la palabra para poner aquí, bajo la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dijo que pusiera la palabra en el original griego, que es la palabra martyrus, de donde nosotros recibimos la palabra mártir. ¿Qué es un mártir? Es una persona que está dispuesta a dar testimonio con su propia vida de lo que ha experimentado. Muchos de nosotros somos cristianos incógnitos. Y no hablo de los que estamos presentes, sino de los que no vinieron, ¿verdad? Tenemos vergüenza de la obra que Dios ha hecho.
Y lo que Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos, miren, hace 42, 43 días ustedes me dijeron, estaban dispuestos a ir hasta la muerte conmigo. Y yo quiero que sepan de que su testimonio los va a llevar un día a que ustedes tengan que confrontar. Estoy dispuesto a darlo todo por lo que creo. Estoy dispuesto a ser rechazado, avergonzado, maltratado. Estoy dispuesto a que la gente se aleje de mí. Estoy dispuesto a perder algunas cosas por lo que yo creo. Ahora lo que Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos, y recibiréis ¿qué? ¿Poder para qué? Para poder vivir ese estilo de vida. Uno que sabe el valor de lo que tiene y está dispuesto a perderlo todo para poder sustentar y guardar lo que tiene más valor en nosotros. Puede ser que algún día que alguno de los que estamos aquí vamos a tener que rendir nuestra vida por el Evangelio. Poner nuestra vida en un momento donde se podría decir que nuestra vida podría estar en juego. Yo he tenido que enfrentar 2, 3 veces algún tipo de peligro. Me recuerdo cuando estaba la guerra civil en El Salvador y había un tiempo en el cual la guerrilla dijo que cualquiera que transitara en las carreteras estaba propenso a que le dispararan. Y yo tenía un compromiso en San Salvador y me lancé y me fui. La gente asombrada que yo había llegado, me lancé. Otra vez en uno de los primeros viajes a El Salvador, y no le estoy echando solamente historias del Salvador, pero Cindy y yo fuimos a El Salvador a ministrar, y un domingo después del culto íbamos de regreso a Guatemala. Darlina, la que está sentada ahí atrás, todavía era de brazos, y de repente en el camino de regreso un muchacho salió con una pistola a tratar de encañonarnos a nosotros. Lo pudimos evadir. Peligro lo podríamos encontrar en cualquier lugar. Lo que sí, yo conozco gente, y no lo quiero decir en una forma despectiva, yo conozco gente que no va donde hay peligro porque tiene temor de su vida. Yo voy, por ejemplo, regularmente a México, especialmente al norte de México, y la gente me dice, ¿usted no tiene temor? ¿Temor de qué? Yo conozco a una pareja misionera que vive de este lado de la frontera, y se supone que son misioneros en México y nunca cruzan porque tienen miedo. Y Jesucristo le dijo, ¿y recibiréis qué? Poder para enfrentar de vez en cuando, si es necesario, adversidad. Pero hermanos, si yo no estoy dispuesto a perder un amigo por el Evangelio, o a que me rechacen, o que me miren mal, o perder un negocio porque soy cristiano, yo no voy a poder dar mi vida o poner mi vida en peligro. Y lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos da esa osadía, esa fortaleza, para que si hubiera necesidad, tener que vivir para Él. Porque fácil es vivir para Él, pero le pregunto, ¿estaríamos dispuestos a morir para Él? No creo que todos tengamos que morir para Él, pero puede ser de que alguno tengamos que morir para Él. Dios quiere investirte con su poder. Me parece interesante que lo que leímos ahí en el capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, note aquí, dice, y fueron todos llenos.
No, porque en ese momento no recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya estaba dentro de ellos, porque el Espíritu Santo había venido cuando ellos recibieron y la salvación fue dada a ellos. Cuando tú recibiste a Jesucristo como tu seguro Salvador, el Espíritu Santo ya está dentro de ti. Ahora lo que tiene que pasar en tu vida es, tú tienes que ser lleno y relleno. Perdona que use ese término para que lo entiendan. Lleno y relleno significa de que tú eres lleno como un evento, pero también todos los días tiene que ser ¿qué? Lleno de nuevo. Lleno de nuevo. Para poder enfrentar cada día las cosas que tú tienes que hacer para Dios. Tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo para permitir de que Dios pueda hacer la obra en tu vida. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momentito? Ahí donde tú estás. No sé si tú has experimentado la llenura inicial del Espíritu, o cuándo fue la última vez que tú sentiste la presencia de Dios transformadora. Pero quiero que tú entiendas, tú hoy la puedes buscar y tú le puedes decir: Señor, yo quiero ser lleno con el poder. Lleno con el poder de Dios. Ahí donde tú estás, dile: Señor, quiero que tu Espíritu me empodere, que cambie las cosas que necesita cambiar de mi vida. Quiero que conquiste áreas de mi vida que necesitan ser conquistadas. Ese temor, esa inseguridad, esa amargura o ese resentimiento, ese dolor, esa herida. Y recibiréis poder. Ese poder transformador que va a romper esa separación entre tú y otros. Para que verdaderamente en tu vida puedas conocer y ser conocido. Intimidad en tu propia vida. Intimidad en tu vida. Que puedas tú determinar compartir con otros lo que Dios ha puesto dentro de ti. Y estar dispuestos a perder cosas en tu vida. Por amor de aquel que dio todo por ti. Ahí donde tú estás, si es lo que tú quieres en tu vida, ahí donde tú estás, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo quiero lo que tu Espíritu tiene que hacer en mi vida. Yo quiero lo que tu Espíritu quiere hacer en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, yo te pido de que lo que mismo que ocurrió en aquel aposento alto, que tu Espíritu Santo se empezó a pasear, hoy paséate en medio de nosotros. Reaviva el don. Haz una obra nueva dentro de nosotros. Haz una obra fresca dentro de nuestras vidas. Queremos sentir tu presencia, Señor. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú durante esta semana reavives ese don, Señor, en nosotros. En la noche, cuando estamos dormidos, cuando estamos orando, cuando estamos meditando la palabra, cuando estamos buscándote a ti, Señor, que tu Espíritu Santo empiece a hacer esa obra transformadora dentro de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.